Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos al primer encuentro síncrono del periodo 2511 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que para este periodo, que recién comenzó el día lunes 10 de noviembre, tiene como fecha de culminación el lunes 1 de diciembre del presente año. Recordemos que este periodo se desarrolla a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades evaluativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El próximo encuentro será el próximo jueves a las 8 de la noche. Se les enviará mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2, que evaluará las unidades 3 y 4. Recuerden que ya tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada uno de estos cuestionarios tiene un valor del 50%, que sumando los dos representan el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje que sea motivador, donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones, que en este caso las harán al final. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos acerca de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, los cuales son neuropsicólogos latinoamericanos con formación académica en España. Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que este es muy pesado y no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual. Me escriben su correo a través de la mensajería del aula virtual y yo con mucho gusto les facilito el material. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los procesos biológicos y neurológicos
en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. A su vez, neuropsicología clínica está organizada en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evaluación y composición del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema vegetativo, así como la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, que es el asiento de las emociones, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta tendrá como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos entonces los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de la evaluación neuropsicológica, así como la caracterización de algunos test y pruebas neuropsicológicas y el plan de intervención neuropsicológica. Esta unidad curricular es netamente teórica, no se tiene contemplado ningún tipo de actividad de carácter práctico. Bien, ahora voy a continuar con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Antes de que entremos propiamente en este contenido, me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. De manera general, la neuropsicología representa el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en presencia de patología cerebral. Y esto es una definición realizada por Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología. Estos autores que estoy describiendo son unos de los más conocidos en esta área. Lizat y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir,
sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neuropsicología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante señalar que en esta área los pacientes son personas que usualmente han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer lo que es el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el funcionamiento de un cerebro no funcional. Cuando estamos hablando de un cerebro no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan de manera óptima en los pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa. Pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que también debemos conocer desde la neuropsicología, tales como el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. La neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es preciso que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas son dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las agnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología pura se estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos, la diferencia con la psicología clínica es el estudio de los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo. En la neuropsicología pura se estudia entonces la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características relevantes de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas tales como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología, indistintamente de si es neuropsicología pura o si es neuropsicología clínica?
De acuerdo a Portellano, que ya mencioné inicialmente, es uno de los autores que ha desarrollado aquí en Latinoamérica y España su área de investigación, existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los cuales se tienen la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere a el rol de evaluación, en neuropsicología se utilizan test y procedimientos estandarizados que van a permitir valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y su funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o sus procesos. Como los mencioné, las funciones mentales como pensamiento, atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es el manejo de esa afectividad, que son las emociones. En lo que se refiere a la función de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo estaría en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación o que está consultando porque tiene sospecha, por ejemplo, de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, de acuerdo a las particularidades de ese paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención como tal, si es una presunción del paciente o una disminución en la funcionalidad. Entonces allí haremos la intervención respectiva y en personas con lesiones cerebrales hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones que estén mayormente alteradas. Cuando hablo de este tipo de evaluaciones es porque nos estamos encontrando en la clínica actual, pues aquellos pacientes que ya vienen con un autodiagnóstico producto de la información que se maneja erradamente a través de la divulgación de contenido en redes sociales. Entonces, si nos pasa con niños, con adolescentes, pues también nos está pasando con muchos adultos y esos diagnósticos presuntivos, bien sea de déficit de atención o del trastorno del espectro del autismo. Por otra parte, tenemos el rol de la prevención del daño cerebral a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que desemboquen en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de neuropsicología, que suelen ser más de carácter médico o desarrollada en laboratorios experimentales. Con respecto a la orientación, esto es que educamos a los pacientes acerca de lo que es el daño cerebral a las personas, a las familias que han tenido que enfrentar esta situación, mediante la exposición de cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son los procedimientos y las alternativas que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino de lo que es una persona que tiene una condición médica, por ejemplo, una fascia posterior a un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico, entre otros. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, de todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en el campo de la investigación. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue el surgimiento de la neuropsicología, un poco para que nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales e izquierdas alteran la articulación del lenguaje.
Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicos de las diferentes variedades de afasias como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones del lenguaje. Más tarde, Munch se refirió a la ceguera psíquica para explicar aquellos defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología, neurología, casi siempre utilizaban animales. Esta condición fue posteriormente estudiada por Lissauer en humanos. En esa misma época, Sigmund Freud, que también era neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias auditivas, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, como las agnosias táctiles. Esto es la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. A principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lickman introdujo el concepto de apraxia como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Poppel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Ligma. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional, esto para designar las alteraciones en las actividades formativas, tales como el ensamblaje, que es meter objetos dentro de espacio, la construcción y el dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada. Y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la praxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas, se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones, y otra holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, como lo hizo Broca. Cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas áreas relacionadas con las funciones del lenguaje. En tanto, la posición holista atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso van a ver más adelante
sobre todo en la clase de la semana que viene, que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia, se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Esta definición fue sistematizada particularmente por Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados que incluyen diferencias diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de todas estas unidades y en particular de esta unidad curricular. En el área de la neuropsicología no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona, sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y perdón, y el proceso denominado mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es precisamente donde está ubicada toda nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales. Posterior e inferior para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza. Los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen aproximadamente hacia los 150 días de la gestación y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora, cuando hablamos de lo que es la maduración cerebral, también tenemos que hablar de lo que es el término conocido como neuroplasticidad. Y este término de la neuroplasticidad no es más que esa capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles e ir estableciendo distintas conexiones. Y estas distintas conexiones a su vez van a incidir en lo que es una mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes y está relacionada también con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es esa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a cambios en el entorno o frente a lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para seguir formando conexiones nerviosas en respuesta a la presencia de información nueva. La estimulación sensorial,
el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero investigaciones recientes indican que sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares químicas, genómicas y proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, que es pura neuroanatomía, vamos a hablar brevemente de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y vamos a hablar de dos grandes aspectos conocidos como dualismo y monismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. Este dualismo se remonta a la época de la filosofía antigua, especialmente en lo que son las obras de Platón y Descartes. Estos fueron los filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo señalan que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo a estos filósofos, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales, tales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto al monismo, que es otra teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. Este monismo se remonta a la filosofía antigua, específicamente a la obra de los filósofos Aristóteles y Epicúres. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo a esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existe una clasificación. Se tiene el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Se tiene el monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral, en que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema en la interacción. Esto es conocer cómo interactúan la mente y el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento. En el dualismo y la crítica al reduccionismo, es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos posturas filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son dos entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de una historia de aprendizaje y las consecuencias
las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba hace un ratico de la neuroplasticidad. El cerebro también se va adaptando según las experiencias o la estimulación que reciba, o esa estimulación a la que es sometido en el transcurso de todas las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Vamos a conocer cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar que por favor revisen el libro de Neuroanatomía Funcional que les dije inicialmente, de los autores Adela Fifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ya ustedes vieron neurociencias, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo, a su vez, dentro de esa estructura cerebral. Además, existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral. Estas se denominan dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre, en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. Ellos lo ponen como surco central o surco de Rolando, pero se conoce también como cisura de Rolando. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras delinean lo que se conoce como los cuatro lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer esto, vamos a describir o mencionar todos estos elementos que son importantes para el sistema nervioso. Los vamos a o los mencionamos, pero también es importante que ustedes profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen a estos lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, que igual vamos a hacer una mención a ello en la sesión de la semana que viene. Conociendo las funciones de estos lóbulos, van a poder ubicarse mejor en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra una estructura llamada cuerpo calloso. Este cuerpo calloso viene a ser aquella estructura que une a ambos hemisferios cerebrales. Y este cuerpo calloso es muy importante ya que facilita que nosotros tengamos la capacidad de aprendizaje. Existe una patología llamada agenesia del cuerpo calloso, que cuando existe esa patología en niños, adolescentes o en adultos,
suele presentarse dificultades en el aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento y además se asocia con la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de la superficie interna de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, los componentes del lóbulo o el sistema límbico, está el giro del cíngulo, el giro parahipocámbico, en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones, y es importante que conozcamos cómo está conformado este sistema límbico. No lo vamos a ver en esta sesión, sino en la sesión de la semana que viene. También es importante que conozcamos lo que son los nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino, abductor, facial, vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen unas funciones específicas en nuestro comportamiento. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta. ¿Qué es conducta? Lo que nosotros podemos ver por observación. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. Este término de sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y a la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral y sus funciones constitutivas. Se localizan dentro del sistema nervioso unas y dentro del sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores, que son el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluyen diencéfalo, mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga, y el cerebelo. Cuando estamos hablando del cerebro, sus primeras menciones son en la antigua Grecia o en aquellos 3000 años antes de Cristo. Por allá no se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento más bien se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la idea cefalocaudal. Según este filósofo, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, el filósofo llamado Aristóteles se inclinó por la teoría cardiocéntrica, que el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Este filósofo pensaba que los giros y surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma.
Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real de lo que es el cerebro asociado a su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 1000 gramos, esto es 1 kilo 400 gramos. En promedio, de acuerdo a las investigaciones, el cerebro masculino suele ser un poco más pesado que el femenino y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, el cerebro, como les mencioné, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando, aparece como cerebro espinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismo físico. El cerebro, las meninges, están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre, que es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas. Una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma superperiósteo y una eh, interna que está en contacto con la aracnoide. La aracnoide es una membrana avascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, entre algunas de las cuales están las meningitis. ¿Cuáles son ese tipo de infecciones? Las provocadas por fiebre alta, alguna otra condición que altere al sistema nervioso que puede dar lugar a la aparición de la inflamación del cerebro. Y estas condiciones de meningitis, pues es un padecimiento de importancia que puede poner en peligro la vida y que requiere tratamiento médico inmediato. Estas tres capas de meninges están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar en eso en este momento, porque la clase ya sería mucho más extensa, pero ahora les voy a mencionar de manera general, para no hacer esto tan largo, cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico. ¿Cuáles son sus implicaciones para la conducta? La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos y controla las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo, es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología se habla de estas funciones cognitivas, estamos hablando de lo que son los procesos mentales superiores. ¿Cuáles son estos procesos mentales superiores? La atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas. Es importante que también se familiaricen desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas, que esto es algo que van a encontrar mucho en la divulgación de contenido relacionado con neuropsicología. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, la capacidad de juicio, crítica, esa habilidad para poder autorregularse, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también conductual. Cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones o trastornos psicológicos que tienen que ver tanto con las emociones como el comportamiento, incluido algunos trastornos de personalidad. El cerebro, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos ellos están relacionados con el tema que les he mencionado en varias ocasiones, que es el de la neuroplasticidad, que es aquella capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir,
porque esta neuroplasticidad es lo que va a permitir que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria y a su vez tiene que ver, como les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional que está alojado en esta estructura llamada sistema límbico. Este sistema límbico está asociado con ese proceso de la identificación y gestión de las emociones, así como también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos en lo específico y de lo específico vamos a lo general. Y como todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también cómo es nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica. Y se pudieron dar cuenta, pues esta información es bastante densa, es bastante compleja, es extensa, amerita tomar notas, una lectura detallada, detenerse en ciertos procesos. Yo les sugiero que al momento de que estén estudiando, hagan su, bien sea cuadros sinópticos o si les da el tiempo, hagan sus mapas mentales o sus representaciones de manera que puedan estructurar y organizar toda esta información de manera organizada y que ustedes puedan ir y volver a esa información sin buscarla tanto en los libros. Si tienen alguna duda en este momento en relación con esta unidad que acabo de describir, con algo que les haya llamado la atención. Si en este momento no les surgen dudas, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual y algún punto en particular, pues lo podemos retomar en la sesión de la semana que viene. Pueden hacer uso del micrófono, del chat para sus apreciaciones, el que tenga dudas, comentarios. Hola, profe, feliz noche. Feliz noche. Bueno, realmente considero, como usted está diciendo, que es bastante amplio, complejo y lo poco, ¿no?, que dura el periodo, prácticamente son 20 días, ¿no? Ujú. Entonces, y además, pues, de otra unidad curricular que también tenemos. Entonces, sería conveniente, pues, mm, no sé, condensar toda esa información en algunas láminas que usted nos pudiera aportar, porque realmente el tiempo no nos da. Claro, de todas maneras, en cada una de las unidades yo les dejé material, un material que es bien condensado para que ustedes puedan hacer esta revisión. Sé que 3 semanas a veces es muy poco tiempo, sin embargo, siempre la invitación es que amplíen la información que se les suministra acá. Como les digo, este material de neuroanatomía es un material clásico. Algunos de los elementos que aquí mencioné, pues algunos de ustedes ya lo deben haber revisado en neurociencias o en alguna unidad curricular que tenga relación con estos aspectos, pues. Sí, sí, en neurociencia, tanto la uno como la 2 pues vimos someramente algunos elementos que usted asomó. Bueno, profe, gracias. Esa era mi participación. A la orden. ¿Algún Profe, otro? Ajá, hola, diga. profe. En el foro de dudas usted puede colocar los libros con el link. Uno abre un foro de dudas y ahí coloca el link para todo, para que todos los tengamos. Es Los que libros que usted mencionó. el link no, fíjate, en cada una de las unidades yo les dejé un material, Sí, solo que este material que yo les estoy diciendo ajá. tiene 134.700 KB. Entonces yo les tengo que facilitar el acceso a Ujú. juro por Ah, ok. correo. El drive. No, Ujú. no se puede publicar en el aula, ni siquiera Mm, el perfecto. enlace. ¿Me Ok, entiendes? ok. Sí, sí. Bueno, Ok, gracias. a la orden.
¿Algún otro comentario? Profe, una pregunta, ¿y ese material lo va a compartir por correo? Si ustedes me facilitan sus correos, yo se los voy mandando. Sí, ¿será que lo dejamos en el foro de dudas? Y ahí usted No, lo, me lo lo mandan, revisa o no, directo. me la mandan por la mensajería del aula virtual. A medida que yo vaya Ok, recolectando los correos, les voy facilitando el acceso a este material. ok, ok, perfecto. Gracias. A la orden. ¿Algún otro comentario, dudas para cerrar? Siendo que no hay más dudas, damos por concluido entonces este primer encuentro síncrono para neuropsicología clínica, sección R1. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, por su puntualidad. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, que descanse. Igualmente.